31 de julio del año 2024. Este es el ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Y vamos a iniciar. Traemos dos notas sobre el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en esta semana, no solamente estas notas del IMSS fueron falsas, algunas otras más, pero elegimos estas dos porque, pues, pintan de cuerpo entero a las mentiras que se difunden en medios de comunicación y en redes sociales. Miren, la primera es que, bueno, la desinformación en redes sociales, como decía, sirve para lanzar ataques y mentiras contra el gobierno de México. Y bueno, y es que todos los días vemos este tipo de mentiras y ataques contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Apenas el pasado 27 de julio circuló en redes sociales un video en el que se observa a un paciente siendo trasladado en un carrito de supermercado en un hospital del IMSS. Aquí vemos la fotografía. Esta publicación lleva casi 1 millón de reproducciones. A la videograbación le acompaña un texto en el que se lee: avanzadas camillas para atención al paciente, mejor que en Dinamarca. Es la cuarta transformación de López Obrador. Es el IMSS en Chiapas. Hashtag disfrútenlo votado. Y ya sabemos que esto de hashtag disfrútenlo votado es una campaña de la oposición para desacreditar tanto a la presidenta electa como al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí dice, viva ANLO. Pero este hecho no es de esta administración, sucedió hace 7 años, en 2017, cuando gobernaba el licenciado Enrique Peña Nieto. Y se trata de un video tomado del hospital de Rovirosa en Tabasco. Aquí vemos la nota del Sol de México del 28 de noviembre de 2017. Así es como se fabrican las mentiras sacando de contexto imágenes y videos. La desinformación en redes sociales no para. Toman cualquier coyuntura para inventar noticias en un intento de engañar al pueblo, pero bueno, también eso ya no les funciona y es en detrimento de su reputación. Y les decía yo que traíamos otra mentira contra el IMSS, aprovechando la coyuntura. Y bueno, esto sí ya parece campaña. Fíjense que durante 2 días TV Azteca difundió una nota falsa en sus noticieros del Canal 7, culpando del fallecimiento de una persona en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Nuevo León por supuestamente haberle negado la atención médica. TV Azteca aseguró que los trabajadores le negaron atención en el servicio de urgencias ya que no era derechohabiente, pero todo fue inventado, esto es falso. La persona que lamentablemente perdió la vida era un indigente que murió en la calle y no acudió a la clínica del IMSS, según reportes de la Fiscalía del Estado de Nuevo León. Y hay que decirlo también, el Instituto Mexicano del Seguro Social, al darse cuenta de este hecho, revisó exhaustivamente las cámaras de seguridad para ver si alguien, bueno, en obligación habría negado el servicio. Esto es absolutamente falso. La persona no se acercó a ninguna puerta del nosocomio. Todo resultó una vil mentira de TV Azteca, pero hay que decir una cosa, es más vil que un medio utilice vidas humanas para fabricar noticias falsas. Es una falta de ética periodística y también una falta de corazón. Pero vamos con la siguiente. Miren, ustedes han visto, esta es una de las campañas tras la elección más intensas, porque hemos visto que se han publicado más de 3.500 notas al respecto, plagadas de mentiras y de desinformación sobre la supuesta sobrerepresentación que tendría Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Y es que la oposición y medios de comunicación, la mayoría opinadores y columnistas, han tomado la causa de la sobrerepresentación para impedir, esto es el fondo de esto, que Morena y sus aliados alcancen la mayoría calificada en el Congreso como el camino para frenar la reforma al Poder Judicial que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Apenas en unas semanas
se han publicado más de 120 columnas sobre este tema. Hay quienes han publicado más de una al respecto, como Héctor Aguilar Camín, el perredista Jesús Zambrano, Luis Cárdenas, el priista Rubén Moreira, Joaquín López Dóriga, no nos sorprende, Lourdes Mendoza, entre otros. Pero aquí destacan dos: los exconsejeros del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que hoy cuestionan la supuesta sobrerepresentación, pero antes la defendieron y la aplicaron. Claro, eso sí, mientras beneficiaba al PRI y al PAN. En el colmo del cinismo, hoy Córdoba y Murayama declaran que no debe aplicarse la Constitución y se tiene que interpretar la ley. Imagínense. Pues no, ellos mismos todo el tiempo están diciendo que la ley es la ley. ¿Qué pasó con la congruencia, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama? ¿Qué pasa con el derecho constitucional? ¿No que dicen respetar la Constitución? Pero miren, en las columnas publicadas por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama dicen que es insuficiente hacer cumplir lo que a la letra dice la Constitución, que es incorrecto y que el oficialismo y sus propagandistas quieren burlar la norma. ¿No les parece toda una sinrazón? Se les olvida lo que ellos mismos argumentaban en las elecciones apenas de 2021, que la sobrerepresentación que la ley indica fuera aplicada según el porcentaje de cada partido para distribuirse los diputados plurinominales. Miren, y es que esto comprueba que cuando les conviene aplican la Constitución, cuando no les conviene piden que se interprete y se burle. Pero vamos a escuchar lo que ellos mismos dijeron en el Pleno del INE en las elecciones del 2021. Que se propone a este Consejo garantiza tres aspectos centrales en el proceso de conversión de votos a curules. Primero, que ningún partido excede el límite de 300 curules por ambos principios. Segundo, que ninguna fuerza política excede el límite constitucional de 8% a la sobrerepresentación. Y tercero, especialmente permite, tanto como fue posible, respetando puntualmente el marco constitucional y legal, que la representación política en la Cámara de Diputados sea en lo posible un espejo de la diversidad del país y de la pluralidad expresada en las urnas. Bueno, esto es lo que dice Lorenzo Córdoba, pero ahora tenemos a un Ciro Murayama en los comicios de 2021, como decía, diciendo que se aplica la Constitución, pero cuando el presidente envió la primera iniciativa donde se proponía que cada partido se le asignara diputados por el porcentaje de votos que obtuviera en las urnas, ellos mismos fueron quienes los rechazaron. Bueno, ¿quién los entiende? Pero no nada más es algo que digo yo. Vamos a escuchar a Ciro Murayama como lo dijo en 2021. El INE ha hecho un esfuerzo por evitar la sobrerepresentación por encima del límite constitucional del 8% y lo hemos conseguido. Ahora bien, corregir la distorsión entre voto popular y presencia parlamentaria está en las manos precisamente del constituyente permanente. Así lo reclamó la izquierda mexicana a lo largo de la historia, que cada quien tenga el porcentaje de diputados que se corresponda con el porcentaje de voto popular. Veremos si hay congruencia democrática en el futuro. De momento nosotros estamos aplicando la Constitución y las leyes vigentes. Muchas gracias. Bueno, lo que ya vimos es que no hay congruencia. Como dicen una cosa, dicen otra. Pero vamos a detenernos un poco. Hay que decirles tanto a los exconsejeros del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, como a los columnistas que escribieron hasta en papel de estraza que habría sobrerepresentación y que lo dijeron por todos lados, que no existe tal sobrerepresentación. El pueblo votó, entre otras cosas, por la reforma al Poder Judicial, que dicho sea de paso, el Poder Judicial está podrido. Los resultados electorales, si me pasan la primera lámina, aquí están los resultados electorales. El triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa, pues es arrasador. ¿No lo están viendo? Pero si no se han dado cuenta, aquí está. Eso por un lado. Y por otro lado, de 300 distritos, la coalición de la transformación, Morena, PT y Partido Verde,
ganó el 85.3%. ¿No se han dado cuenta? Mientras que 44 curules la ganó el PRI-PAN-PRD, que representa un 13%. Esto es para que la gente se dé cuenta que no llevan la razón y que quieren agandallarse lo que no ganaron en las urnas. Fingen demencia como si el huracán de la transformación no les haya pasado por encima. Aquí está. El pueblo decidió y se niegan a ver la realidad. ¿Es cuánto, señor presidente? ¿Mande? Perdón. ¿Saben qué? Me faltó Infodemia. Entonces vamos a ir a Infodemia, que se trata de las mentiras. Esta es una cápsula que los va a hacer reír porque es tan absurdo que, pues miren, es humor involuntario en las redes sobre la detención o entrega de El Mayo Zambada y Guzmán López. La detención de Ismael El Mayo Zambada generó varias mentiras y falsedades en redes sociales. Aquí, las más importantes. Falso que Ismael El Mayo Zambada era custodiado por el ejército mexicano al momento de su detención. De acuerdo con los informes del Departamento de Justicia, la Casa Blanca y el fiscal general de Estados Unidos, no hay reportes de la participación de miembros del ejército como parte del cuerpo de seguridad de El Mayo Zambada. Falso video de tanques de la Sedena en Culiacán, tras la detención de El Mayo Zambada. El video que circula en redes sociales fue grabado en Ankara, Turquía, en julio de 2016 y corresponde al intento de golpe de Estado por parte de una de las facciones de las Fuerzas Armadas de Turquía que pretendían derrocar al presidente Recep Tayyip Erdogan. Este video ha sido utilizado para desinformar en distintos eventos internacionales, como el atentado terrorista del Crocus City Hall en Rusia en marzo de 2024 o durante el estado de excepción declarado por Daniel Noboa en Ecuador en enero de 2024. Falso que durante la detención de Ismael El Mayo Zambada murió el sicario Jesús Hernández. La persona que aparece en la fotografía corresponde al periodista deportivo Jesús Hernández, quien no tiene ninguna relación con la detención del Mayo Zambada. Además, el periodista es continuamente relacionado en notas falsas en redes sociales. Infodemia. Ahora sí, es cuanto, señor presidente, que todas y todos tengan un buen día. Gracias, señor.